chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar para iniciar con la enseñanza de hoy. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los chicos que nos están mirando en casa. Dales mucha sabiduría para que puedan aprender mucho de ti hoy en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar con la recitación a cargo de la maestra Jamie. Hola niños, vamos con la recitación de hoy. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. ¡Qué bonita que estuvo la recitación, niños! Los motivo para que la puedan aprender. Ahora vamos a pasar a un tiempo muy divertido, que es la manualidad, y está a cargo de Abby. Hola niños, para la manualidad de hoy necesitaremos tijeras, goma, lapicero, hojas de color y los moldes que se encuentran en la descripción del video. Para iniciar vamos a imprimir los moldes. Si gustan los pueden calcar en cartón o algún otro material más firme. Yo los calqué en cartón. Luego, si gustan los pueden colorear o también les pueden pegar hoja de color. Entonces, para pegarle hoja de color, podemos calcar la figurita y recortarlo. Entonces, a continuación, vamos a recortar todas las piezas. Cuando ya tengamos las piezas recortadas, procederemos a pegarlas. Vamos a agregar el pegamento en cada una de las partes de cartón y de la hoja de color. También podemos colorear la nariz, los bigotitos y la
lengua y luego la recortaremos para poder agregársela a la cara, que sería esta. Ahora armaremos nuestro león. Primero vamos a colocar esta pieza sobre esta, así, de esta forma. Luego vamos a agregar la cabeza aquí. Después la cara, que iría aquí en el centro. Y por último, vamos a agregar las partes de la cara. Los ojos se los podemos dibujar. Agregamos los bigotitos, la nariz, los bigotes y por último la lengua. Y por último agregamos el versículo, que sería Éxodo 5:1. Y así nos quedó la manualidad de hoy. Espero que les haya gustado y la puedan realizar y enviarla al chat de la Escuelita Bíblica. ¡Hasta luego! ¡Excelente! ¡Qué linda que estuvo la manualidad! Los motivo para que la puedan realizar en sus casas, le tomen fotos y la suban al chat de la escuelita. Ahora vamos a pasar con una canción. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama.
que estuvo la canción, niños? Espero que la puedan aprender. Vamos a pasar a un tiempo muy bonito y que debemos de poner bastante atención, que son las parábolas. Hoy está a cargo de Molly la ovejita y de la vaquita Lola. Mi nombre es Molly y voy a estudiar con ustedes la parábola de los obreros de la viña, que se encuentra en San Mateo 20 del 1 al 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora mi amiga Lola nos va a dar el mensaje. ¡Hola niños! ¡Soy Lola! ¿Me recuerdan? ¡Gusto en saludarlos! Yo les voy a dar el mensaje de la parábola de hoy, que dice así: el padre de familia de la viña salió a buscar obreros para la viña. El único interés que tenía el padre era que todos estuvieran dentro de la viña. Por eso, la viña es sombra de Jesucristo. A todos los obreros les dio como pago 1 denario, sin importar cuál trabajó más. Por eso el denario viene siendo la salvación. Lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con esta parábola es que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe. La fe que viene por la obediencia y oír la palabra de Dios. Hasta luego, niños. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Qué linda que estuvo la enseñanza de las parábolas, chicos! Espero que hayan podido aprender mucho de la parábola de los obreros de la viña. Vamos a pasar a un tiempo bastante importante, al cual debemos de ponerle mucha atención, que es el tiempo de la palabra de Dios, y está a cargo del pastor Marvin.
Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Saludos en este sábado, una mañana linda, una mañana hermosa para aprender acerca de la palabra del Señor. Entonces, como estamos acá los sábados siempre aprendiendo, recordándoles que no es entretenimiento, sino que es lectura bíblica y aprendiendo acerca de lo que Dios nos dejó, el conocimiento que Él nos dejó a través de su palabra. Así que saludos a todos los niños que se están integrando, a todos los que están por venir, a todos sus padres que les acompañan también. Muchos saludos y los invitados por ahí especiales también que nos ven los sábados. Vamos a prepararnos con lápiz, lapicero, con la libreta de apuntes y también, por supuesto, lo más importante, con la Biblia, que es la palabra de Dios. Iniciamos y vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta hermosa mañana de sábado. Gracias por cada uno de los pequeñines de la casa que están acá con nosotros, todos estos niños que han escuchado tu palabra, que han escuchado tu evangelio, que han nacido de nuevo a través de los seminarios que cada 15 días he estado impartiendo por medio del pastor Samuel. Gracias por todos los que han nacido de nuevo, Señor, y por los que están de camino, por los que están en crecimiento, los que están escuchando también la palabra. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que has traído a su corta edad, Señor. Ellos tienen la oportunidad de nacer del agua y del espíritu, como tú lo dices en San Juan 3, verso 5. Gracias, papá, porque ellos son el presente y son el futuro de la iglesia. Te damos gracias por cada uno de sus padres que de forma interesada, diligentemente, han estado conectándose sábado a sábado para que sus hijos puedan aprender y así mismo también ellos. Te pedimos que traigas sabiduría y entendimiento para poder comprender la palabra que tú nos has enviado en esta mañana. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, preparadísimos ya con todo cerquita, vamos a ir a Éxodo. Éxodo 5, vamos a ir a Éxodo. Capítulo 5, vamos a leer del capítulo 5 al 21. Éxodo 5, del 5 al 21. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verso 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo, volver a vuestras tareas? Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged paja
donde la halléis, pero nada se disminuirá desde de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decid, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Verso 18 dice, id ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Vamos a dejar la lectura hasta acá, hasta el verso 21. Aquí hemos podido mirar, ¿verdad? Todos los sábados anteriores, cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto, luego cómo quedó ahí con José, cómo llegó Jacob, que entró con 70 de su familia, cómo el pueblo se multiplicó sobre Egipto. Entonces Faraón, el rey de Egipto, tuvo temor, lo sometieron a cargas, ¿verdad? Lo sometieron a trabajos forzosos, ahí mismo en la tierra de Egipto. Pero ahora, bueno, viene Moisés y ya sale a los 40 años, regresa el llamamiento de Moisés, ya lo miramos la vez anterior, y a sus 80 años llega y se presenta ahora delante de Faraón con el mandato de parte de Dios, con el mandato de parte de Jehová. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de Israel, para liberar a los hebreos de la mano de los egipcios, que los tienen esclavizados por medio de Egipto. Entonces acá vemos Moisés y Aarón ante Faraón. Esta es la solicitud, la primera solicitud que llega a hacer Moisés y Aarón delante de Faraón. Recordemos que Moisés era tardo para hablar, era lento, era torpe de lengua, lo dice él mismo en sus propias palabras. Entonces Dios le da a su hermano Aarón para que su hermano Aarón hable con el Faraón, para que pueda ser comprensible el mensaje de Dios hacia Faraón y hacia el pueblo de Israel. Ahora entonces, en Éxodo 5, verso 1, donde iniciamos la lectura, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces aquí está una solicitud pasiva, tranquila, de que deje ir al pueblo de Dios, que lo suelte de la opresión en la que se encuentra. Pero ¿cómo responde Faraón? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice, yo no conozco a Jehová. Faraón no conoce al Dios del pueblo de Israel. Faraón no conoce al Dios
creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo, de todo lo que existe. Faraón no conoce, mucho menos va a tener temor. Necesita oír, luego necesita creer para que pueda ser salvo. En este caso, Faraón no es salvo. Faraón ni tan siquiera cree, ni le interesa quién es el Dios de los hebreos, ni le interesa quién es el Dios de Israel. Por eso también cuando leemos acá en Éxodo 4, verso 21, donde algunos hacen una mala interpretación de la Biblia, donde algunos hacen uso de una predestinación no existente, que no es correcta, dicen, es que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces Dios endurece el corazón de unos y puede ablandar el corazón de otros, como Lidia. No, no es así. Esto no es elección ni es predestinación. Faraón ni tan siquiera conoce al Dios de los judíos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Faraón no lo conoce y no tiene interés tampoco y no le interesa obedecerle, no le interesa dejar ir al pueblo de Israel. Cuando Dios dice en su palabra que Él endureció el corazón de Faraón, es para que Egipto se diera cuenta que hay un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios maravilloso, un Dios grande y que el pueblo de Israel no estaba solo, sino que tenía un gran Dios. Dios no endurece el corazón de Faraón para que no sea salvo. No, ni tan siquiera Faraón conocía a Jehová Dios de los ejércitos, ni creía en el Señor. Entonces no podía ser salvo por su incredulidad. No había fe en él, no había conocimiento alguno, sino que el endurecimiento que dice aquí en Éxodo 4, verso 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las cosas, todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, Dios le dice a Moisés, vaya, cuando te presentes delante de él, haz todas las señales que yo te he puesto. Pero endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué lo endureció? ¿Para que no fuera salvo? No, lo endureció para que no dejara ir al pueblo de Israel. No para que no fuera salvo. Si Faraón hubiera creído, se hubiera interesado, hubiera escuchado, hubiera sido salvo también. Pero, sino que Dios endureció el corazón de Faraón para que Egipto, ese pueblo opresor, por 400 años del pueblo de Israel, se diera cuenta que Israel no estaba solo, que Israel tenía un Dios. Y ese Dios maravilloso, ese Dios grande, niños y niñas, es el que tenemos nosotros. Es el que nos guarda, es el que nos acompaña, es el que nos redimió al día de hoy, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿A dónde? En la cruz. Lo recuerdan, ¿verdad? Ahora un poquito más adelante lo vamos a mirar. Entonces tenemos bien claro que el endurecimiento del corazón de Faraón no era para que no fuera salvo, sino para que no dejara ir al pueblo de Israel hasta ver todas las señales, hasta ver todo el poder de Jehová Dios de los ejércitos. Entonces ya miramos el verso 2, donde Faraón dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verso 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no nos venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Entonces, aquí Faraón le dice a Aarón y le dice a Moisés, pero ¿por qué me detienen el pueblo? ¿Para qué lo están irritando? ¿Para qué lo están confundiendo? No molesten más, no voy a dejar ir al pueblo de Israel, son muchos, dice el verso 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a los capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo,
como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Faraón es endurecido, endurece su corazón, le es endurecido por medio de Jehová Dios, y lejos de dejar ir al pueblo de Israel, sino que se enoja contra el pueblo de Israel. Y dice, esta gente están ociosos, esos están de vagos ahí, tienen mucho tiempo, no les den más paja. La paja era uno de los componentes para poder hacer el ladrillo, los ladrillos de barro que se hacían en ese momento, en la época, a través del pueblo de Israel. Ellos tenían que procesar toda la mezcla, tenían que echar la paja en esa mezcla de barro que hacían y preparar de esa misma forma los ladrillos uno por uno, uno por uno. Pero al venir Aarón y Moisés delante de Faraón y hacer la solicitud de la salida del pueblo de Israel, Faraón se enoja, Faraón se endurece y dice, esta gente está de vago, vamos a ponerle cargas más pesadas. Ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, pero no les vamos a proveer la paja, sino que tienen que ir ellos ¿a qué? A buscar. Tienen que ir ellos a buscar la paja para empezar a hacer la mezcla y poder hacer los ladrillos. Y no pueden cesar la cantidad, no puede bajar la cantidad, no pueden parar. Tienen que dar la misma cantidad que se hacía cuando se les proveía la paja. Entonces las cargas se volvieron más pesadas, más fuertes. Fue mucho más difícil. La opresión del pueblo de Israel aumentó. Aumentó la carga, aumentaron los latigazos, aumentó la fuerza, ¿verdad? Desgastante, la presión que se ejercía sobre ellos. ¿Por qué? Porque Faraón no le pareció que Jehová quisiera sacar al pueblo de Israel. Bueno, en este caso, como él no creía en Jehová, no sabía quién era, no le parecía lo que Aarón y lo que Moisés le estaban diciendo. Entonces, en el verso 9, dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Faraón le dice aquí, mentirosos, a Moisés y Aarón, que llevan el mensaje de Dios, que llevan el mensaje del Evangelio. Tenemos que tener cuidado y tenemos que identificar cuándo vienen los dardos del enemigo, cuándo vienen los dardos del diablo, para que cuando estamos hablando el Evangelio verdadero, cuando estamos hablando la palabra, cuando estamos hablando el mensaje, ¿qué estaba hablando Moisés y Aarón ante el faraón? El mensaje de Dios. Ellos estaban llevando la palabra de Dios. Ellos estaban llevando la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese momento para el pueblo de Israel? Que fuera libre de su esclavitud. Y tal cual Dios le había dado el mensaje a Moisés, Moisés se lo lleva a través de Aarón delante del faraón. No están diciendo ninguna mentira, no están mintiendo, están dando el mensaje tal cual se lo dio Dios a Moisés. Y así como nosotros recibimos el mensaje en la palabra, así como nosotros recibimos el mensaje, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios por medio de la santa palabra, y así lo llevamos a otras personas, para algunos es mentira. Para algunos no nos creen, algunos dicen que somos una secta. A mí me lo dicen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están endurecidos como Faraón. Ni tan siquiera creen en Jehová Dios de los ejércitos, ni tan siquiera creen en el Hijo de Dios que vino a perdonarlos una vez y para siempre. Y dicen que tenemos mentiras nosotros en nuestras manos, y dicen que tenemos mentiras en nuestra boca, cuando realmente lo que estamos llevando es el Evangelio, cuando realmente lo que estamos llevando es la palabra, para que el pueblo que está bajo pecado, que está bajo la esclavitud del pecado, porque el que comete pecado, dice San Juan 8, verso 34, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Los pecadores están bajo la esclavitud del pecado, como estaba Israel en la esclavitud de Egipto.
oprimidos en una opresión completa, continua, en el que los tenía Faraón. Y ahora aumenta sus cargas, porque el pecado lo único que hace es cargarlo cada día más, cargarte cada día más. Los que cometen pecado, esclavos son del pecado. Y cuando llevamos la palabra, como la llevó Moisés ante Faraón, así nosotros llevamos la palabra a estas personas que están en pecado, que están en esclavitud. Y cuando no nos creen, nos dicen mentirosos. Cuando no nos creen, no nos están creyendo a nosotros, no nos están despreciando a nosotros, están despreciando a Dios. ¿A quién estaba despreciando Faraón aquí en esta escena? No estaba despreciando a Moisés, no estaba despreciando a Aarón, estaba despreciando a Dios mismo, que envía a Moisés y a Aarón como enviados para que se manifestara su voluntad y el pueblo de Israel fuera salvo. De esa misma forma, Dios nos envía a nosotros por medio del Evangelio, a ustedes niños, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por medio de los conocimientos adquiridos, a ustedes, papitos, y a todos los que nos acompañan. Dios nos envía con la palabra, con el Evangelio de la salvación, a los oprimidos por el diablo, que son los pecadores, que son los que están en la esclavitud del pecado. Y de morir en la condición de pecadores irían al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Así lo dice. El fuego eterno es para Satanás y sus ángeles y para todos los que no sean liberados de la opresión del enemigo, para todos los que no sean liberados del pecado. Porque Cristo vino al mundo ¿a qué? A liberarnos, vino a redimirnos, vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué dice acá en el verso 9? Agrávese la servidumbre sobre ellos. Esto es lo que dice Faraón. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Por eso Satanás ha agravado hasta el día de hoy la servidumbre sobre el pecado. ¿Para qué? Para que se ocupen en el pecado, para que se ocupen en todo lo que es vano, para que se ocupen en los deseos de la carne, para que se ocupen en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y para que se ocupen en la vana, que es banalidad, una vana gloria de esta vida. En esta vida nada de lo material permanece. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Lo único que permanece para siempre es el Evangelio. Y Satanás, así como Faraón oprimía al pueblo de Israel, el diablo ha oprimido a los pecadores para que estén tan ocupados en el pecado, en la banalidad de esta vida, en los deseos de la carne, para que no presten atención al Evangelio verdadero. Sino, como dice Faraón, para que no presten atención a las mentiras. Dice que son mentiras cuando llevamos el Evangelio a los que no conocen. Por eso urgentemente necesitamos, niños, que ustedes aprendan para que lleguen este Evangelio a sus amigos, a sus amigas, a sus familias. Padres, necesitamos que llevar este Evangelio a todo el que no lo conoce. Es una necesidad del justo renacido obedecer como Moisés está obedeciendo, como Aarón está obedeciendo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ellos están llevando ante Faraón. Y nosotros es la palabra de Dios la que estamos llevando ante los pecadores, ante los oprimidos por el diablo, para que ellos puedan ser liberados, como lo fue el pueblo de Israel, que vamos a ir paso a paso, que por mano dura de Dios, por medio de la mano dura que Dios puso por el endurecimiento del corazón de Faraón, tuvo que sacarlos con mano fuerte, mano poderosa, con milagros, con plagas impresionantes, con el poder de Dios manifestado en su resplandor. El verso 11 dice, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Nada se disminuye de la tarea. Ellos siguen oprimidos,
ellos siguen cargados, ellos siguen atribulados. El mundo de hoy, esta ciudad de destrucción, sigue cargada, sigue atribulada, sigue oprimida, cada vez con más cargas, cada vez con más dificultad, con más problemas, con más incomodidad para el pecador. Pero nosotros tenemos una ciudad de escape que es Jesucristo. Nosotros tenemos a alguien que nos redimió, alguien que nos rescató. Dice, vamos a leer un momentito, Éxodo 6, versos 5 y 6. Versos 6, Éxodo 6, 5 y 6. Vamos a leer un poquito aquí. Bueno, Jehová va a sacar con mano fuerte al pueblo de Israel. Está ahí en Éxodo 6, 1. Vamos a leer primero Éxodo 6, verso 1. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Con mano fuerte. Quitó la esclavitud del pueblo de Israel y pudieron salir de Egipto, de esa tierra de esclavitud. Con mano fuerte vino el Padre y envió a su Hijo. Que Jesús, siendo Dios mismo, se humilló y se hizo hombre. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros lo que necesitamos es predicar esta verdad. Necesitamos llevar el mensaje, como lo llevaba Moisés y Aarón a Faraón. Nosotros necesitamos llevar el mensaje a los oprimidos. Necesitamos llevar el mensaje a los que no conocen el Evangelio, a los que están bajo las garras de la esclavitud de este mundo. Recuerdan que 1 Juan 5, verso 19, dice, y vosotros sabemos que somos de Dios, nosotros, los justos, los renacidos, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y necesitamos llevar este evangelio para que la luz de Cristo les resplandezca, y ellos puedan ser liberados de esa esclavitud, de esa opresión en la cual están en este momento, como lo estuvo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Ahora sí, Éxodo 6, verso 3, vamos a leer del 3 en adelante, dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. Ellos no lo conocieron por su nombre. Dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué dice el verso 5? Bueno, dice de capítulo 6, verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Dios escuchó, Dios miró la aflicción de Israel, ha escuchado el gemido. Dios está mirando la aflicción por la cual está pasando este mundo. Cada vez en las noticias salen cosas atroces, salen barbaridades, cada vez está más perdido este mundo. Dios ha mirado la aflicción y ha enviado a quien, a su Hijo, a rescatarnos de la aflicción de este mundo. A todo aquel que cree, al que no cree, no se le puede ser redimido sus pecados. Al que no cree, no le son perdonados sus pecados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, que fue el que murió en la cruz por usted y por mí. Como lo dice Mateo 1, verso 21, ya se lo saben, ¿sí? Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Él es el que nos salvó. Él es el que nos redimió. Vino a redimirnos, dice el verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Con brazo extendido y con juicios grandes. Es hermoso la voluntad de Dios para con el ser humano. Que sean salvos, que seamos libres. El Salmo 130, verso 8. Vamos a ir un momentito al Salmo 130. Ya estamos terminando. Salmo 130. Versos 7 y 8. Salmo 130, versos 7 y 8 dice, esperé Israel a Jehová. Espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Que dice, espere, esperanza, espere Israel a Jehová. Tenemos una esperanza en nuestro Dios. Hay una esperanza para el mundo entero y ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual nos redimió a través de su Hijo. Tenemos esa esperanza, espere. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Tenemos que guardar esa esperanza. Ya para nosotros, ya la misericordia aplicó. Ya Él tuvo misericordia de nosotros y ya nos perdonó una vez para siempre. Hermoso, precioso. Niños, tenemos que amar esto, tenemos que amar esta verdad, tenemos que amar esta salvación que Dios nos dio por medio de su obra y no de la nuestra. Y el verso 8 dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién redime a Israel de todos sus pecados? Él, el Padre a través del Hijo. En la cruz del Calvario nos redimió de todos nuestros pecados. Y Tito 2, verso 14, vamos a mirar en Tito 2, verso 14. Tito 2, se nos pasó el tiempo, Tito 2, verso 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Qué dice el verso 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para liberarnos de la opresión, de la esclavitud a la cual nos somete el diablo por medio del pecado. Él nos liberó, Él nos redimió, Él nos rescató de esa esclavitud, como Dios rescató al pueblo de Israel, que lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Así que, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos purificó para sí y hizo un pueblo puro, pueblo santo, por medio de su santidad y de su purificación. Porque Él se entregó a sí mismo, dice Efesios 5, al final del verso 25 dice que se entregó a sí mismo por la iglesia. El 26 dice, para purificarla, habiéndola lavado, para purificarla y santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia pura, gloriosa, santa, sin mancha, ni cosas semejantes. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar puros, santos y sin mancha delante de Dios según la palabra. Si usted no cree en esto, póngase en contacto con nosotros para poder predicar correctamente el Evangelio. Es lo que la palabra nos dice, no lo que nosotros pensamos. Bueno, entonces hemos finalizado, ya llegamos a la hora. Vamos a orar, Señor, agradecidos contigo. Agradecidos con este ejemplo tan grande que tú nos das a través del pueblo de Israel, cómo fueron sometidos a esclavitud, a cargas pesadas, así como somete el enemigo a todos los que están bajo pecado.
a la esclavitud de este mundo, a la carnalidad de este mundo, a los deseos de este mundo, a la vanagloria de este mundo. Pero así como rescataste al pueblo de Israel, de esa misma forma nos redimiste a nosotros de todo pecado. Para eso vino tu Hijo Jesucristo a morir esa cruz, para perdonar todos nuestros pecados. Como dice San Juan 1, verso 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú viniste a quitar el pecado de en medio, como lo dice Hebreos 9, verso 26 al final. Tú quitaste el pecado de en medio de nosotros. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de ti, Jesucristo. Porque es maravilloso lo que tú has hecho con nosotros. Justificados pues por la fe, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa paz que tú has traído. La paz que tú nos das no es como el mundo la da. La paz que tú nos das es eterna, Señor. Gracias por haber traído esa paz a estos niños, a sus padres y a todos los que nos escuchan, los que hemos creído en el Evangelio y hemos nacido de nuevo. Si aún hay personas que no tienen la seguridad de la salvación, yo te pido, Padre, que a través de tu palabra, a través de las enseñanzas, y se puedan acercar a la iglesia y así poder compartir el Evangelio correcto, el Evangelio verdadero. Te damos gracias en esta mañana y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hasta luego, niños. Nos vemos en la próxima. Siempre importante mantenerse conectadito con todas las actividades de la iglesia por las diferentes redes y presencial si es posible. Adiós. Aprendí mucho hoy, espero que ustedes también, con la palabra que nos trajo el pastor Marvin. Los motivo a que vayan y le hablen a sus amiguitos, a sus familiares, de todo lo que aprendieron hoy, de la palabra de Dios. Ahora vamos con las actividades que están a cargo de la maestra María. Hola niños, para las actividades del día de hoy contaremos con 2 trivias de falso y verdadero y una divertidísima sopa de letras. Vamos a comenzar. Muy bien chicos. Para la trivia de falso y verdadero número 1 nos vamos a ubicar en Éxodo. Y dice así: ¿Jehová le envió a decir a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel? ¿Esto es falso o verdadero? Muy bien chicos, la respuesta es verdadera y lo vemos en Éxodo 5:1, que dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo, haz celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Muy bien chicos, ahora vamos con la trivia de falso y verdadero número 2, que dice así: ¿Faraón agravó la servidumbre del pueblo de Israel? ¿Esto es falso o verdadero, chicos? Les recuerdo que estamos en Éxodo capítulo 5. ¿Ya encontraron la respuesta? Muy bien, la respuesta correcta es verdadera. Y lo vemos en Éxodo 5:9, que dice así: Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Éxodo 5:9. Muy bien chicos, ahora para finalizar, vamos a cerrar con una divertidísima sopa de letras. Recuerden que deberán encontrar las palabras que ahorita les voy a decir. Además los invito a poder compartir estas actividades en el chat de la escuelita. Muy bien, y las palabras que deberán encontrar en la sopa de letras son las siguientes. Palabra número 1, servidumbre. Palabra número 2, Dios. Palabra número 3, ladrillo. Palabra número 4, capataces. Y palabra número 5, paja. Les deseo mucha suerte con las actividades, chicos.
y nos vemos en la próxima enseñanza. ¡Hasta luego! ¡Qué bonita que estuvo la actividad que nos trajo la maestra María! Espero que la haya podido realizar. Ahora vamos a orar para finalizar. Señor Padre Celestial, gracias por cada uno de los chicos que nos están viendo en sus casas, que están aprendiendo con nosotros, Señor, en esta enseñanza. Dales mucha sabiduría y guíalos para que puedan aprender cada día más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego, chicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!